Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a lo que sería la clase número 4 de Historia y Geografía 2. Mi nombre es Nicolás Barreto, para aquellas personas que no me conocen y demás, ¿sí? Y voy a ser su profe en esta área. Les comento también que estoy en el grupo de WhatsApp, ¿sí? De tutorías y demás. Así que capaz que me vean mirando la pantalla y demás, estoy contestando algunos mensajitos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Y lo mismo que aclaro todas las clases, vamos a ir en primer lugar haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior y luego vamos a adentrarnos en el tema, ¿sí? de la clase del día de hoy, que sería el número 4. Bien, vamos a ir por parte, así no nos mareamos, nos entendemos y aclaramos algunas dudas. Bueno, lo que estuvimos viendo en la clase anterior es todos los acontecimientos y los gobiernos patrios que se desarrollaron entre 1810 y 1820. Ahí estuvimos viendo todas las formas de gobierno, la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, el directorio y lo que sería la caída de Alvear. Vimos el conflicto entre Moreno y Saavedra, cómo se soluciona. Luego estuvimos viendo el sector rivadaviano, el sector morenista, las figuras de Alvear y de San Martín, hasta generar la caída de Alvear, ¿sí? Una vez que se genera la caída de Alvear, se declara lo que sería la independencia en 1816 y se plantea básicamente cuál es la forma de gobierno a adoptar. Y acá se plantea lo que es una república con un príncipe europeo que gobierne para buscar una alianza y demás. Se plantea la idea de un rey inca. Bien, se elige a un director supremo y acá comienza a generarse el conflicto entre los unitarios y federales, ¿sí? En 1819 acá se comienza a germinar, por así decirlo. No voy a adentrarme porque ya son contenidos que vimos en la clase anterior, pero en 1819 se dicta una constitución centralista y oligárquica, ¿sí? Que va a ser rechazada por todo el régimen federal. En 1820 van a un conflicto, una guerra, por así decirlo, entre Buenos Aires y el interior, donde Buenos Aires cae, ¿sí? Y bueno, se elimina todo lo que tiene que ver con la constitución centralista. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Se comienza a desarrollar el periodo de autonomías provinciales. ¿Qué es ese periodo de autonomías provinciales? Es ese periodo en donde básicamente no va a haber una unidad central política, por así decirlo, y cada provincia va a ser netamente autónoma. Bien, en todo ese contexto, ¿sí? Vamos a adentrarnos en la clase del día de hoy, ese contexto de autonomías provinciales, ese contexto económico, de crecimiento económico desfavorable para algunas regiones y más favorables para otros, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar en la clase del día de hoy. Lo primero que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿sí? de las guerras por la independencia. Las guerras por la independencia comienzan a desarrollar, o sea, ya se vienen desarrollando, digamos, ¿sí? El ejército realista quiere tomar cartas en el asunto y demás, pero bueno, finalmente termina venciendo el sector americano y bueno, se termina generando una independencia total, por así decirlo. Pero esas guerras por la independencia
comienzan a generarse unas consecuencias que van a ser muy importantes para lo que va a venir después. En primer lugar, se comienza a generar una militarización. ¿Qué sería una militarización? Y básicamente las sociedades que participó, la sociedad que participó, todos los sectores que participaron de esas guerras por la independencia, por más que no sean militares y demás, van a quedar con una gran preparación militar. O sea, va a haber como una población que tiene conocimientos militares, que saben armarse, que saben estrategias, ¿sí? Es algo a favor y algo en contra, ¿sí? Por otro lado, se va a generar una gran democratización, pero no como la democracia que la conocemos hoy en día, que todos y todas tienen derecho a participar y demás, sino que muchos sectores que pudieron participar de la lucha armada, ¿sí? Van a tener un gran reconocimiento, van a tener un gran prestigio, ¿sí? Van a tener como su rol o su sector dentro de la sociedad y comienzan a ser escuchados. No quiere decir que hagan lo que ellos quieran, pero comienzan a tener su lugar de escucha, ¿sí? Por lo tanto, a la hora de hablar y demás, va a haber como un sector o va a haber como una mayor democratización, por eso la palabra, ¿sí? Y el tercer aspecto, que esto es lo más importante y va a marcar como el eje de la historia de nuestro país, es la importancia del sector rural. ¿Por qué? Porque el campo, ya desde antes de que Argentina comience a denominarse Argentina, comenzó a ser una fuente principal y muy pero muy importante para la economía de la región, ¿sí? O sea, la región se va a sostener en base a la venta de productos agrícolas y ganaderos. En consecuencia comienza a surgir un nuevo sector y comienza a tener mucho poder un nuevo sector que van a ser los estancieros. Estos estancieros van a tener mucho dinero, por lo tanto al tener mucho dinero van a tener muchas personas trabajando y al tener mucho dinero, muchas personas trabajando, van a tener, por así decirlo, una gran influencia dentro de la sociedad, ¿sí? A medida que fue pasando el tiempo, estos estancieros comienzan a llamarse caudillos, ¿sí? Que son líderes muy carismáticos, con gran influencia en la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las consecuencias de la guerra por la independencia, tenemos que hablar de tres sectores o tres consecuencias muy importantes. En primer lugar, nos vamos a encontrar con la militarización de la sociedad, en segunda instancia con la democratización y en tercer lugar la importancia del sector rural, no solamente porque comienzan a ser la base económica de la región, sino que también porque aparece un sector muy importante para el desenlace de la historia de nuestro país, que va a ser el caudillismo. Ahora, ¿qué es el caudillismo? Habíamos dicho que es un estanciero con mucho dinero, con mucha gente trabajando para ellos, con gran influencia en la sociedad, muy carismático y es un gran jefe militar. Por lo tanto, los caudillos tienen como su ejército, por así decirlo. Además de, bueno, como dijimos, de tener un gran poder económico, ahora lo que le sigue cuando se tiene el gran poder económico es lograr tener lo que sería un poder político. Y acá comienzan a aparecer muchas figuras importantes que a medida que vayan transcurriendo la clase lo vamos a ver, que es por ejemplo Juan Manuel de Rosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caudillo? ¿Sí? Tiene influencia en la sociedad, tiene el apoyo de la sociedad, es un líder militar, es carismático, tiene mucha plata y ahora lo que va a buscar es el poder político. Cuando pregunte yo, ¿sí? Y esto tienen que tomarlo como posible pregunta de examen, ¿cuál es la gran consecuencia que deja las guerras por la independencia? Nos vamos a encontrar con todas las que estuvimos analizando y hablando, pero a la que mayor importancia le tienen que dar es a la figura del caudillo. ¿Por qué? Porque del caudillo surge Juan Manuel de Rosas. Ahora, ¿por qué es importante Juan Manuel de Rosas? Porque cuando cae él, a partir de ahí se comienza la conformación del Estado Nacional, ¿sí? Es una persona que luchó, era federal y va a luchar en contra de lo que serían los unitarios. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa?
¿sí? Se comienza a generar debido a los conflictos que se comienzan a tener entre el interior y Buenos Aires y demás, lo que sería un reordenamiento geográfico y político de la región. Nos vamos a encontrar con una batalla conocida como la Batalla de Cepeda, ¿sí? En donde cada provincia del territorio argentina luego de la batalla va a quedar separada, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Va a dar inicio al periodo de autonomías provinciales. ¿Qué sería el periodo de autonomías provinciales? Que cada provincia es como independiente. Va a tener su propio gobierno, su propio ejército, sus propias instituciones, su propia moneda, sus propias leyes y demás. Cada provincia es autónoma. Es decir, que no hay nada que una a todas las provincias en un único país. Por ejemplo, hoy en día nos vamos a encontrar con que las provincias tienen cierta autonomía. Por ejemplo, tienen su constitución provincial, tienen sus instituciones, tienen sus gobernantes, tienen su población y demás, pero no son totalmente autónomas. ¿Por qué? Porque básicamente están bajo un gobierno unificado que hoy en día es el gobierno de Milei, ¿sí? Y además hay una constitución, ¿sí?, que rige en todo el país. Bien, en este contexto, ¿sí?, cuando se desarrolla el periodo de autonomías provinciales, es el mismo contexto de la caída de Artigas en la banda oriental en manos de Portugal. Es decir, Portugal ya se adueña de la banda oriental en este contexto en el que se desarrolla el periodo de autonomías provinciales. Vuelvo a repetir, si tienen algo para anotar y demás, tomen nota. Y vuelvo a decir, ¿por qué periodo de autonomías provinciales? Porque cada provincia va a tener a sus propios gobernadores, a sus propias instituciones, no hay un poder central unificando todo el país y las provincias comienzan a firmar tratados entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, tratados comerciales, tratados de unión, tratados de paz, ¿sí?, tratados en defensa de algún ataque y demás. Bien, eso es lo que va a pasar cuando se genera luego de la batalla de Cepeda, que vuelvo a repetir, es el periodo de autonomías provinciales donde no hay un poder central que unifique a toda la región. Ahora bien, como no hay un poder central que unifique a toda la región, nos vamos a encontrar con que hay un crecimiento, por así decirlo, de manera desigual entre toda la región, ¿sí? Por eso se van a generar diferentes transformaciones económicas, ¿sí? Ahora bien, nosotros habíamos dicho que una de las grandes consecuencias de las guerras por la independencia es el sector rural. ¿Por qué? Porque comienza a ser la base económica de la región, la actividad agrícola ganadera y la venta de eso mismo que produce al mundo. Por lo tanto, podemos decir que se le comienza a dar una mayor importancia a la actividad agrícola. ¿Pero por qué? ¿Esto es casualidad o no? Debido a que, esto ya viene de mucho tiempo igual, pero debido a que los metales preciosos, la plata y el oro en menor medida, era lo que sostenía la economía colonial, está totalmente en decadencia, había terminado básicamente, si no había más para extraer, se comienzan a buscar otras fuentes de economía y encuentran al sector rural algo muy pero muy redituable, por así decirlo. Ahora bien, nos vamos a encontrar con lo que sería el territorio argentino de hoy en día, dividido en tres segmentos. Vamos a encontrarnos con Buenos Aires, con el litoral, que va a estar conformado por Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y por el interior, sí, que va a ser Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja, Jujuy y demás. Todos estos van a tener realidades económicas totalmente diferentes. Y vamos a hablar de, por ejemplo, Buenos Aires. Buenos Aires va a ser la región que más se va a beneficiar, ¿sí?, en el periodo de autonomías provinciales. Va a ser mucha, pero mucha plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque Buenos Aires tiene un puerto internacional sumamente reconocido. Entonces todos vienen a comercializar en Buenos Aires.
además no solamente tiene el puerto, sino que tiene la aduana. Para meter productos al mercado internacional tienen que pasar por la aduana de Buenos Aires y se les cobra unos altos impuestos. Y al ingresar productos a la región también se les cobran altos impuestos. Además que Buenos Aires también tiene actividad agrícola, le va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque no va a tener que repartir con nadie, ni con ninguna región, ninguna provincia, las ganancias del puerto y de la aduana. El litoral va a tener una economía de competencia bastante parecida a la de Buenos Aires. Se va a dedicar a la ganadería, a la producción de carnes, de cueros para poder exportarlo. Por lo tanto, podemos decir que es una economía bastante parecida a la de Buenos Aires, por lo tanto va a competir con la economía de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los dos producen lo mismo. Pero hay algo muy importante, el litoral no tiene un puerto y una aduana reconocida internacionalmente. Por lo tanto, sí o sí, para poder comercializar va a tener que pasar por Buenos Aires, ¿sí? Y Buenos Aires no le permite el libre comercio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Les va a cobrar unos impuestos sumamente altos, ¿sí? Por lo tanto, al litoral le va a ir bien en cuestiones económicas, pero a Buenos Aires le va a ir mejor, porque por el litoral tiene una gran pérdida de impuestos que se le pone a Buenos Aires. Y por otro lado es el interior, en donde es la región mucho más afectada, va a sufrir una crisis debido a que va a perder conexiones económicas con lo que sería el Alto Perú, hoy con Bolivia, ¿sí? En mucho tiempo estuvo en manos de los realistas y luego fue proclamada independiente. En el interior va a destinarse también a actividades ganaderas, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con la parte artesanal y fábrica de textiles, pero bueno, le queda muy lejos el puerto, ¿sí? Tienen que transportarse en carretas, no va a tener una gran productividad como el litoral y Buenos Aires, ¿sí? Y por lo tanto no va a poder exportar grandes cantidades, por lo tanto lo que va a pasar es que va a entrar en crisis. El sector más golpeado por el periodo de autonomías provinciales va a ser el interior, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa entre 1820 y 1853? ¿Sí? Desde 1810 se comenzó a organizar el país, pero mientras eso sucedía, el periodo de autonomías provinciales iba a ser muy, pero muy latente. Solamente se va a lograr unificar todo el territorio en 1825 bajo Rivadavia, ¿sí? Por lo que sería la guerra con el Brasil. Pero no se pudo sostener, Rivadavia renunció, Dorrego fue fusilado y ahí comienza a desarrollarse el periodo de unitarios y federales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que querían los unitarios? Los unitarios querían mantener un gobierno centralizado, ¿sí? Con Buenos Aires en la cabeza, en donde Buenos Aires tenga la dominación plena y total de toda la región, ¿sí? Es decir, se va a hacer y deshacer lo que Buenos Aires quería. Nadie lo puede contradecir, ni opinar, ni nada. Obviamente los gobernadores provinciales, ¿sí? Tendrían que ser elegidos por Buenos Aires para no generar una contradicción política. Y bueno, en cuanto a la economía va a apuntar al liberalismo y un gobierno netamente elitista. En cambio los federales, que van a ser del interior y conocían esta realidad económica que los estaba golpeando, van a proponer un gobierno mucho más unificado, ¿sí? En contra del centralismo de Buenos Aires, y pedían que se respeten en cierta medida las autonomías provinciales en cuanto a la idea de poder elegir a sus propios gobernantes, ¿sí? Eran estancieros los que estaban a favor y demás. Buenos Aires quería mantener el unitarismo para no repartir ganancias de puerto y de la aduana, ¿sí? Y bueno, la verdad que no se llegaron a un acuerdo y se generó un conflicto entre las nuevas clases, la oligarquía comercial y la oligarquía terrateniente. Cosa que el conflicto finaliza con lo que sería Rosas. Fue un conflicto muy serio en donde Rosas puso fin a esa lucha armada, ¿sí? En 1826 se dictó una constitución centralista, los caudillos estaban en contra. Una vez que Rivadavia dejara el poder, se fragmentó la región y ahí volvemos, ¿sí? El territorio, bien,
quedó totalmente fragmentado. Vuelvo, sí, porque me traba un poquito. Luego de la guerra de Brasil, sí, en 1826, el territorio quedó totalmente fragmentado y quedó Buenos Aires en manos de Dorrego, que lo que hace es básicamente decretar la paz con el Brasil, y la verdad que tomó medidas que perjudicaron a los soldados que estaban peleando en Brasil, cosa que esta medida lo terminó por matar, porque Lavalle vino y lo terminó fusilando. ¿Por qué contamos todo esto? Porque entendiendo el contexto de unitarios y federales, vamos a poder comprender por qué Rosas llega al poder. El fusilamiento de Dorrego lo que genera es un gran conflicto social que se ve con buenos ojos darle el poder a un caudillo federal que va a ser Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? Rosas tenía mucha afinidad y apoyo de los sectores populares, ni hablar del poder y del dinero que tenía, ¿sí? Entonces se le da básicamente el poder a él, ¿sí? En donde Rosas básicamente termina eliminando a todos los unitarios, unifica todo el territorio bajo el federalismo, adquiere un mayor poder debido a que resiste dos bloqueos debido a sus políticas proteccionistas de Inglaterra y de Francia, ¿sí? Va a gobernar por medio del terror, va a ser bastante dictatorial porque concentra todos los poderes en sus manos, va a gobernar en 2 periodos, pero lo que se le cuestiona a él es que si bien unificó el territorio bajo una ideología, nunca lo hizo bajo una constitución nacional. ¿Sí? Él decía que no era el momento, que no era el momento, que no era el momento, hasta que terminó cayendo en el 52 y un año después se decreta la primera constitución nacional.